Estás escuchando Nadar la Noche. Tenemos el lujo de hoy charlar con Martín Malarro acerca de la obra de Walsh y de su obra y de lo que significa el periodismo. Y no dijimos que más adelante en el programa vamos a estar hablando con Ricardo Rajendorfer, que es otro reconocido periodista de nuestro país, que ha trabajado en muchas revistas, en la revista El Porteño, Página 30, Noticia, Pistas, TXT, 3 Puntos. Sí, fue compañero de Polosecchi también en Diario Sur, de aquel periodista, que se desarrolló en el lenguaje audiovisual, muy bueno. Va en una etapa bastante importante, escribió también. Sí, y justamente también con Ricardo vamos a estar tocando la figura de Polo, porque nos parecía otro paradigma de comunicador, de periodista comprometido, de otra época, ¿no? Tal cual. Más contemporánea quizá. Sí, no tan lejos, tan alejado. Cada uno marcó un quiebre, también Walsh desde la literatura, con el boom latinoamericano y la aparición del nuevo periodismo. Pero vamos a dejar que hablen los que saben y vamos a saludar a Martín Malarro, periodista, escritor, docente de la Facultad de Periodismo acá de la Universidad Nacional de La Plata, y agradecerte, Martín. Buenas noches, ¿cómo estás? Miren, hola, buenas noches. Los estoy escuchando muy bajo, apenas los escucho. A ver, ¿ahí nos escucha mejor? No, más arriba. A ver. Ahí, buenas noches. Hola, los sigo Martín. escuchando igual, Ahí están acomodando en el control. Estamos. A ver, ahora. Un poco más. Ahí está. Yo les daría todo el volumen, Está ahí combatiendo contra la tecnología nuestro operador, Martín. Bueno. Ante todo queremos agradecerte el habernos permitido charlar con vos, el habernos recibido hasta ahora en tu casa, telefónicamente obviamente, y hacíamos este programa un poco celebrando el oficio y la vocación del periodista, del comunicador, y estábamos hablando un poco acerca de aquellos grandes narradores, contadores de historias, aquellos tipos que se jugaron la vida por la información, por la verdad, por la libertad, y nos pareció una figura emblemática la de Rodolfo Walsh. Indudable. Y preguntarte en primer lugar por qué es que las mejores historias las cuentan los periodistas, si es que adherís a esta afirmación. Bueno, indudablemente nosotros tenemos que pensar que el periodista es el cronista del tiempo que vive. Uh-huh. Entonces la inmediatez y la frescura de lo que podríamos llamar la historia instantánea siempre ha sido del periodismo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la historia de las letras argentinas, ¿no es cierto? Sí. Y vemos los grandes textos fundacionales de nuestra literatura. Antes de pensar en un Borges, en un Cortázar, nosotros vamos a pensar indudablemente en un Esteban Echeverría, en un Sarmiento, Sí. en un José Hernández. Y no es casual de que los tres eran periodistas. O sea, que las letras argentinas las fundaron los periodistas. Ajá. ¿No es cierto? Tal cual. Tal vez porque estaban en el lugar de los hechos, mientras la patria se hacía, mientras construíamos el país a la nación, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta ha sido la característica que ha tenido siempre el periodismo, ¿no? Más que narradores de historia, somos contadores de la realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué clase de contador de la realidad es Martín Malarro? Para conocerlo un poco más. ¿Para quién escribe Martín Malarro? ¿Por qué escribe? No, yo la verdad es que ahora estoy abocado más a la novela, ¿no es cierto? Yo ahora novelo la realidad, que es siempre una vocación que tenemos en el periodismo de escribir ficción, entre comillas ficción. Porque no es casual lo de Walsh,
que recién mencionabas. Sí. Walsh es un narrador de historia, es un periodista y es un escritor de cuentos, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo creo que siempre trabajamos entre la urgencia que nos dicta lo cotidiano, la realidad cotidiana, y también el resumen de esa realidad cotidiana que va quedando hacia atrás, que va tomando una forma de cuento o de novela, ¿no? Tal vez sea eso. Sí, en la escritura de Walsh está mucho esto que usted menciona, ¿no? Esto de escribir para las mayorías y con la urgencia de escribir mucha literatura, mucha escritura, mucho periodismo. Y quería saber, a propósito de Walsh, ¿cuánto de Rodolfo Walsh hay en su obra, Martín? Bueno, ¿cómo se cuela Rodolfo por sus páginas? Yo creo que muy poco y nada, ¿no? ¿En Ajá. qué sentido? En el sentido de que es una figura emblemática demasiado alta, Sí. ¿no es cierto? Walsh es una figura señera, desde el compromiso, la vitalidad y más que nada desde el testimonio. Entonces, ese es el ideal de todos nosotros, ser coherentes, o como dijo el mismo Rodolfo Walsh, dar testimonios en los momentos difíciles. Algo más certero, algo más luminoso que eso puede haber en el periodismo, yo no lo creo. Pero bueno, por suerte existe la figura de Rodolfo para contraponerla a las figuras de tantos alcahuetes y malos bichos que pululan en nuestra profesión, ¿no es cierto? Por eso la figura de Rodolfo dentro de 100 años, o de 50, va a seguir siendo emblemática. Y las de estos alcahuetes va a ser olvidada. Hay una suerte de no oscura justicia, sino de luminosa justicia en el acto de escribir, en el acto de dar testimonio. Yo creo que todos estamos de alguna forma siguiendo esa estela que trazó con claridad Rodolfo Walsh. Bueno, y acerca de esto de la justicia, algo así puede que haya pasado con Roberto Arlt, ¿no? De hacérsele justicia con el correr de los años. Sí, más que nada nosotros Roberto Arlt muchas veces lo miramos como un maestro de la crónica urbana, ¿no es cierto? Sí. Como un grandísimo novelista. Yo creo que lo que uno escribe siempre lo escribe para la posteridad, para que sirva de algo para la posteridad. Muchas veces uno se pregunta para qué escribimos. Yo creo que escribimos para el futuro, para dar testimonio. Y yo creo que indudablemente la figura de Roberto Arlt ha sido esa figura, ¿no? Hay una larga constelación de periodistas, inclusive hay muchos olvidados, injustamente olvidados, que han legado para las generaciones que le seguían a él, o sea, las nuestras, las anteriores, las de ustedes, las próximas, una serie de páginas que dan testimonio de una época, de un hecho, y bueno, y con eso construimos nosotros la historia. No hay otro secreto, ¿no es cierto? Martín, ¿qué tal? Buenas noches, Antonella lo saluda. Hola Antonella, ¿cómo va? Bien, quería preguntarle sobre Walsh, ya que él era un promotor de la escucha atenta para el periodismo, Sí. si también en sus novelas, ya que transcurren en un ámbito conocido, en un barrio porteño, si también se aplica eso de la escucha atenta para poder volcarla en las novelas. Sí, yo creo que el registro tiene varias facetas, ¿no es cierto? Depende de la facilidad de cada uno. Yo tengo un registro visual. Me debo excesivamente al registro visual. Tal vez las incapacidades mías hacen que yo elija lo visual como referente principal. Claro. Y bueno, uno cuenta lo que sabe. Claro. Lo que conoce, el territorio conocido. A mí me dicen, ¿por qué yo escribo todas las novelas mías pasan en la esquina de mi casa? Es porque es lo que más conozco. El barrio mío yo lo conozco. Entonces, indudablemente, mis personajes se mueven en territorio conocido.
que es una vieja herencia del periodismo eso. Escribimos sobre lo que conocemos, ¿no es cierto? Tome el caso de Roberto Art y va a encontrar exactamente lo mismo. Rodolfo Walsh indudablemente lo mismo ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tal vez aquello de lo que decía Tolstoy, ¿no? Pinta tu aldea y serás universal. Yo no sé si pretendo ser universal, pero yo quiero describir mi barrio. Claro. Qué bueno, qué buena imagen. Anteriormente nos hablaba de esos periodistas olvidados. Sí. ¿Podemos pensar en, por ejemplo, en la figura de Pairó? Indudablemente. Totalmente. Fray Mocho, Pairó, José Luis Torres, Chaneton. Gente que dejó su vida en eso, Sí. Pero bueno, ese es lo que tiene el periodismo y también tiene la literatura. Usted decía el olvido de Roberto Art hasta que fue descubierto, ¿no es cierto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿y Operación Masacre qué fue? Claro. Operación Masacre fue olvidada totalmente durante 10 años. Hasta que en el año 67-68 se empezó a divulgar el libro. Entonces, bueno, hay actos de justicia que son momentáneos y hay otros actos de justicia que tienen que esperar de que vengan nuevas generaciones para leerlo, para desentrañar los misterios, los arcanos que ellos guardan en sí. Martín, buenas noches. Maximiliano te saluda. Hola, Maximiliano. Te quería preguntar, para no olvidarme de Walsh, una duda, va en sentido de... Sí, una duda de cómo ves vos el tránsito de Walsh, de que pasa a escribir cuentos, a difundir, hasta que llega a difundir la carta abierta a la última dictadura militar, porque si bien no se debe pensar como un corte, como un quiebre, sino como un tránsito. Pero bueno, en lo personal, que estuviste en esos años, que tal vez hayas tenido contacto con él, quería saber tu mirada al respecto. Mirá, dos cosas. Dígame. Walsh es perfectamente lo que vos acabas de describir. Es un tránsito que va desde las traducciones en Hachette, las colaboraciones en el Diario de la Nación, un hacedor de pequeña literatura, escribiendo cuentos, digamos, un escritor alejado de la realidad inmediata que estaba viviendo, ¿no es cierto? Sí. El golpe del 55 es el disparador. Y es más, Walsh tiene un hermano que es piloto aeronaval, y que está en los bombardeos de Plaza de Mayo, supuestamente. Y a partir de ahí, inclusive Walsh canta en un artículo que tiene el vuelo, no me acuerdo cuál, no ha vuelto, canta como una suerte elegía a uno de los aviones que cae en el Río de la Plata después de bombardear Plaza de Mayo. Sí. Pero Rodolfo Walsh recibe algo. Los fusilamientos del 56 es el disparador donde toma conciencia de la verdadera historia, de la tragedia argentina. Y a partir de ahí vamos viendo un Walsh que va mutando, va cambiando. Aparece en Cuba, junto con García Lupo, ¿no es cierto? Sí. Aparece en Prensa Latina, después se hace cargo del periodismo de la CGT de los argentinos. El compromiso de Walsh a partir del 56 va en aumento. Entonces, yo digo, es un camino de coherencia, pero también de honestidad intelectual espantosa la de Rodolfo Walsh. A mí me parece un ejemplo esclarecedor para todos nosotros, ¿no es cierto? Sí. En vez de refugiarse en el club de ajedrez, sale a dar la cara y a dar testimonio, ¿no? Claro, como que fue despertando otra necesidad y otra intencionalidad respecto a otro público. Exactamente. Y al respecto les quiero contar una anécdota, si me permiten. Por favor. Porque todos me preguntan si yo lo conocí. Ajá. Yo lo vi una sola vez. Yo era estudiante de periodismo en la vieja escuelita, ¿sí? Sí. Sí. Y había leído ¿Quién mató a Rosendo? Y Operación Masacre, y yo había quedado, les digo la verdad, choqueado, deslumbrado por la escritura y el testimonio, las dos cosas del periodismo. Y mediante pasar un tiempo, mediante un amigo que trabajaba en el Diario de Noticias, que trabajaba con Rodolfo Walsh en la redacción,
se me dio la oportunidad de ir al diario, entrar e ir con los 2 libritos y verlo Rodolfo Walsh y que me lo firmara. Wow. Wow. Yo en esa época era aprendiz de periodismo y creía que el mundo había que llevárselo por delante. Por ende a Rodolfo Walsh también, ¿no es cierto? Cacherito, subo, ¿qué tal Rodolfo? Aquí, Malarro, firmame los libros, ganador el pibe. Tal cual, fue con todo, está bien como... Total, encarador. ¿Cómo siguió la secuencia? Llego al Diario Noticias, mi amigo me hace subir, ya en esa época el Diario Noticias empezaba a tener vigilantes, una suerte de vigilancia en la puerta, ¿no? Claro. Entonces subo arriba, mi amigo me dice, Walsh es aquel que está allá. Yo giro la cabeza, señor, no muy alto, Sí. Todavía me acuerdo, saco de corderoy y una bufanda escocesa. De perfil, parado al lado de un escritorio con unas cuartetas en la mano. La foto. La estoy viendo. La foto. La estoy viendo. ¿Me entendés? En medio de las viejas redacciones donde no había computadora y había Olivetti, el golpeteo, el olor, el polvo, el cigarrillo, todo. Vayan imaginando la escena. La estamos viendo. Y este pibe ganador de la Escuela de Periodismo de La Plata. ¿Quién lo paraba? Nadie. ¿Cuánta distancia había entre Rodolfo Walsh y yo? Yo les diría debía haber no más de 12 metros. Siempre la he medido, por los pasos, dije. Sí. Debía haber entre 10 y 12 metros. Y agarré los 2 libros y encaré, pero sacando pecho. Tal cual. Me lo iba a llevar por delante. Los 3 primeros metros, Sí. fantástico, Pero hubo un cambio visual. ¿Por qué? Ya Wall no medía 1,67 m. Más bajito. No, empezó, ahí ya estaba en 1,75 m. Sí. Y yo no medía 1,70 m, sino medía 1,60 m. En los 5 metros, imagínense que yo iba caminando, Sí, segundos. ya tenía unas botas de buzo, Sí. y los pasos ya no eran tan rápidos. Era más pesado, costaba. Y yo ya medía 1,40 Claro. y Wall medía 1,80. Iba a patear un penal en la final del Mundial y se achicaba el arco. Sí, Por sí, decirlo así. y el arco se había hecho de medio metro. Pa. Cuando estaba a 3 metros, Wall medía 2,50 m y yo debía medir 60 centímetros. A los 2 metros, levantó la mirada y me miró. Silencio. Y yo, como un cobarde, miré el suelo y desvié. No. Y me volví y busqué, rojo de vergüenza, enano pusilánime, la salida del Diario Noticias. Nunca lo firmó. ¿No? No. ¿Y qué se los dio a su amigo para que se lo firme después? No. No. Fue tal la vergüenza que, les digo la verdad, casi lloro en un bar que estaba ahí cerca de Avenida de Mayo. Dudé hasta de mi futuro periodístico. Y sí, te hace poner en duda. Pero me sentí una mierda, como cagón. Me guardé, nunca lo conté. Nunca me animé. Mirá. Como yo, tan ganador en la escuelita, había fracasado con mi ídolo. Tal cual. Años después, muchos años después, una noche me animé a contárselo a Cogote Bonazo. Ajá. Y Bonazo me dio la respuesta. Claro, me dijo, normal. Es que vos viste la real estatura que tenía Rodolfo Walsh. Claro. Estuvo generoso Bonazo. Estuvo bien. Me sacó estuvo parte bien. de la culpa. Y le hago Fue la una- única vez que lo vi. Y le hago una pregunta, tal vez pecando de ignorante, pero ¿lo escribió esto alguna vez? ¿Cómo? ¿Escribió esta historia alguna Sí, vez? se llama El día que casi conozco a Rodolfo Walsh. La vamos a buscar porque... Sí, creo la publicó la Facultad de Periodismo. Ajá, Sí. ajá. Vamos a buscar. En un número de una revista dedicado a Rodolfo Walsh que yo dirigí. Ujú. Y jugando un poco con la imaginación y con la fantasía,
¿se le ha vuelto a aparecer esa escena en algún sueño? Siempre. ¿Ha pensado qué hubiera hecho? Siempre, inclusive el diálogo. ¿Y qué le hubiese dicho? Porque ha sido fue el primer gran fracaso que yo tuve en esta profesión, ¿no? Sí. Es cuando vos te trazás un objetivo demasiado grande. Algo me enseñó Rodolfo en esto, que hay que ser más cauto y saber exactamente los límites que uno tiene. Yo en esa época no tenía límites. Ajá. Y si lo pudiera reparar por medio de la literatura, por medio de la escritura, ¿sería factible o es tan real la escena? No, porque sería manipular la historia. Claro. La he contado tal cual como la escribí, digamos, para hacer una suerte de exorcismo. Claro. Y también para Sanación. evitar la tentación un día de truchar una historia. Porque tranquilamente pudiera haber dicho, bueno, me acerqué, Walsh me felicitó, me dio la mano, me trató con afecto, me firmó los libros y después esos libros cayeron en un allanamiento de La Plata. Claro. Pero sería mentira. Sería, de última instancia, Sí. una contradicción con lo que nos lega Walsh. Por eso siempre la cuento así, esta historia. Muchísimas gracias, Martín, por haberla compartido con nosotros. No, por favor. Y para despedirlo, porque ahora pegadito lo tenemos a Ricardo Rajendorfer, que sabemos que es amigo suyo Muy y contemporáneo. amigo mío. Un gran periodista, de los últimos grandes. La verdad que sí. Mirá. Preguntarle o pedirle quizá una reflexión final a nosotros, incluyéndonos en las futuras generaciones de comunicadores, de periodistas, acerca de esta profesión que es hermosa y que es apasionante, en lo que su experiencia de vida le ha dado, que bueno, que para nosotros también es un referente, y quizá algún día no nos animemos a pedirle que nos firme un libro Como no por los soy pasillos Walsh. de la facultad. No, yo lo que creo que vivimos tiempos difíciles. Ujú. Vivimos tiempos donde la mentira se enseñora muchas veces en el campo del periodismo y de la comunicación, ¿no es cierto? Ujú. Yo creo que sobran los ejemplos en nuestro periodismo, en la historia trágica que tiene el periodismo argentino, como para combatir estos demonios. Entonces yo creo en la ética periodística, ¿no? Por eso les he contado la historia de Rodolfo Walsh, sin trampear, y tal como sucedieron los hechos, aunque a mí estos hechos me crucifiquen, ¿no? Por pelotudo no y sea cagón. tan duro, no sea tan duro, por favor. No, estas cosas, chicos, uno tiene que sacar siempre una enseñanza. Yo saqué una enseñanza brutal, tal vez una enseñanza mucho más grande que si Wall me hubiera firmado los libros, Claro. ¿no? Claro. Martín, queremos decirle muchas gracias, ha sido un lujo para nosotros, y bueno, y ya lo invitaremos a nadar la noche otro día, y lo molestaremos para seguir disfrutando de todo lo que sabe y todo lo que transmite. Siempre voy a estar al servicio de ustedes, y un placer hablar con ustedes, realmente. Muchas gracias, Martín. Tengan ustedes buenas noches. Un abrazo, buenas noches para vos también. Pasaba la voz, la tinta de Martín Malarro por Nadar la Noche en este Día del Periodista, y enseguida nomás vamos a... Porque el programa de hoy es una ida y vuelta. Está muy cargado, y nos parecía que estaba bueno tenerlo a forma de lluvia, de bomba de ideas y de charla, de diálogo, porque también el periodismo es eso. Y en este caso tenemos el privilegio de hablar con dos referentes de nuestra generación, que son Martín Malarro y ahora nomás Ricardo Rajendorfer. Tenemos en línea a Ricardo Rajendorfer, perdón, porque son muchas R, que es periodista argentino, que trabajó en revistas como El Porteño, Página 30, Noticias, Pistas, 3 Puntos, Gente, TXT, en los diarios Sur, Página 12, Ámbito Financiero,
es muy vasta, muy amplia y muy rica su trayectoria en Cerdos y Peces, en la Rolling Stone, en Le Monde Diplomatique y bueno, autor de varios libros también. Pero vamos a saludarlo y a desearle por adelantado un feliz día del periodista. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos por la predisposición. Recién estuvimos hablando con, según él, tu amigo Martín Malarro y bueno, te mandó muchos saludos y quedó a la espera de escuchar también el diálogo con vos. Bueno, ante todo, si nos está escuchando, le mando un gran abrazo. Ahí está. A Malarro. Sí, ha sido un abrazo radial. Él dio la primera parte y vos acabás de abrazarlo. Ricardo, preguntarte en principio qué significa para vos este día del periodista, esta fecha. Y mira, qué sé yo, digamos, las efemérides son un poco arbitrariedades del calendario, digamos. Uh-huh. Los días del periodista yo los vivo cuando, qué sé yo, me tropiezo con algún logro en el oficio, si no, claro, digamos, son días comunes, son días grises. Uh-huh. Claro. Y hablando de esos días en los que sentís que es el día del periodista, ¿cómo comenzó tu carrera o cuál fue el día en que quisiste celebrar por primera vez un día del periodista? Mira, después de escribir mi primera nota, esto quiere decir que mis inicios en el oficio fueron absolutamente casuales. Yo en ese momento vivía en México y buscando trabajo encontré justamente un trabajo en una revista, en la edición mexicana del semanario español Interview, ¿no? Uh-huh. En realidad no tenía gran experiencia previa, no tenía ninguna experiencia previa, digamos, apenas había escrito las composiciones de rigor en la escuela primaria, pero eso se remontaba a mi experiencia con la escritura, y de golpe y porrazo, digamos, publiqué mi primer nota a la semana de pedir trabajo en esa revista. Uh-huh. En esa revista, entre otros, trabajaba Carlos Ulanowski, ¿no? Claro. Y bueno, digamos, ese es el momento en el que a partir de entonces empecé a festejar como propios los días del periodista. ¿Y qué referentes tenías por esas épocas? Y mira, ¿quiénes eran tus espejos? Digamos, era un gran lector. Digamos, mis inicios periodísticos, digamos, no solo fueron azarosos, sino también vertiginosos. En ese sentido, no reconocí en ese momento, digamos, no me puse a pensar acerca de las influencias periodísticas que agitaban mi inconsciente periodístico. Uh-huh. Digamos, ahora me doy cuenta que, digamos, yo era un ávido lector, ¿no? Uh-huh. De esto se desprende que en mi vida estudié periodismo, pero era un ávido lector. Y entre las lecturas periodísticas que me habían fascinado, incluso siendo niño, me recuerdo que estaba en la escuela primaria cuando cae en mis manos una edición muy berreta de un libro que se llamaba Crónicas de Lampa Porteña, 50 años entre policías y delincuentes, de un tal Gustavo Germán González, uh-huh, que resultó ser el pionero en la crónica policial en Argentina, uno de los pioneros de la crónica policial en Argentina, y que laburó en el diario El Mundo y en el diario Crítica, fundamentalmente en el diario Crítica. Uh-huh. Y bueno, digamos, por ese entonces también descubrí, o mejor dicho, muchos años después comprendería que, digamos, también estaba notablemente influenciado por tipos obviamente como Walsh, uh-huh, como Roberto Arlt, como Sousa Reilly, etcétera, etcétera, etcétera. Y como, digamos, yo era un gran lector de la novela negra, y todo esto tiene mucho que ver con la novela negra. En consecuencia se podría decir, más que por el periodismo,
salvo por algunos periodistas, mi gran influencia en este caso era la novela negra. Ricardo, buenas noches. Maximiliano te saluda. ¿Qué tal? Bien. Retomando, siguiendo sobre este escenario de la novela negra, del periodismo policial, si se quiere, del periodismo de investigación. Vos en varias investigaciones tuyas, por ejemplo la bonaerense, que relata la complicidad entre la policía, esa policía, con el poder político institucional, bueno, en relación a otras esferas sociales, está el oficio de contar una historia, una realidad, ¿no? Es como, se puede tomar como una invitación a pensar lo que estaba pasando en ese momento y reflexionar sobre lo que pasa ahora. Para vos, ¿qué rol cumple o cumplió este tipo de periodismo, de investigación, tanto el tuyo como algunos de tus colegas? Bueno, digamos, yo pienso que, digamos, lo más sublime a lo que puede aspirar, digamos, el oficio periodístico es convertirse en la primera versión de la historia, ¿no? O sea, digamos, el periodismo que por razones lógicas, digamos, construye un montón de realidades diarias y efímeras, está destinado de algún modo a ser leído en perspectiva, ¿no? Y en perspectiva está la primera versión de la historia, está la primera versión de, yo diría, de todas las historias, ¿no? Y también, yo diría también la sentencia de que, digamos, una primera versión de la historia puede ser calamitosa o puede, digamos, estar bien lograda, puede ser algo visionario. En ese sentido, digamos, en el momento de escribir, por ejemplo, La bonaerense, digamos, uno no sabía ciertamente a dónde apuntaba. Generalmente cuando uno se entrega a una aventura semejante, digamos, la clave de esa aventura es que uno no maneja los tiempos de una investigación, sino es la investigación la que lo maneja uno, ¿no? Y eso, desde luego, en el momento de hacerlo, articula, digamos, la incertidumbre de a dónde nos va a llevar esta historia, ¿no? Digamos, en este caso en particular, esa historia nos llegó a buen puerto. Pero eso uno nunca sabe en el momento en que lo está haciendo. Bueno, se puede decir que estamos asistiendo a una clase sobre periodismo, ¿no? De alguna manera nosotros somos estudiantes y me acordaba cuando, ahora que hablamos de La bonaerense, de si se quiere una anécdota no tan feliz, pero que significativa de lo que fue ese libro, ¿no? De una compañera de la facultad que nos decía que en su momento ese libro circulaba de forma no muy masiva y que se lo pasaban por correo electrónico. Fue un libro difícil, ¿no? La bonaerense. Sí, o sea, digamos, sé que circuló por correo electrónico y por ediciones, digamos, no oficiales, lo cual particularmente a mí no me jode, siempre que sigan habiendo las ediciones oficiales y siempre que haya personas que la compren, ¿no? Pero fue un libro difícil por otras razones. Fue un libro difícil porque, digamos, fue escrito en un momento donde sucedían precisamente las cosas sobre las cuales nosotros escribíamos, ¿no? En ese sentido, digamos, en otras palabras, estamos escribiendo un libro sobre hechos que sucedían mientras nosotros los estábamos escribiendo. O sea, digamos, mientras estábamos escribiendo ese libro, pasaron hechos tales como la detención de la banda del comisario Rivelli, el caso Coppola, la masacre de Andriani y fundamentalmente la muerte de José Luis Cabeza. Nosotros empezamos a escribir ese libro en septiembre y en enero siguiente, en septiembre del 76, empezamos a escribir ese libro, en enero del 97, lo matan a Cabezas, ¿no? Entonces, digamos, fue a todas luces un libro muy difícil. Hacerte un punto de aparte en lo que venimos hablando y nosotros hoy en el programa
tomando o haciendo una elección un tanto arbitraria de personajes, de personas que nos parecían paradigmas de distintos momentos históricos. En algún momento hablamos de Walsh con Martín Magarro y se nos ocurría para una época más contemporánea a la nuestra, la de Fabián Polosecchi. Preguntarte a vos qué te genera hoy, años después de su obra, la figura de Fabián Polosecchi y cómo viviste esa época. Bueno, y si por se puede empezar, considerar fue un paradigma, ¿no? Sí, por empezar fue una época muy intensa y ahí, digamos, se vuelve a dar lo que estábamos hablando en un principio. Uno nunca sabe a dónde va a derivar, digamos, una aventura periodística, y en ese sentido, digamos, con Polo éramos amigos y Polo y yo además éramos amigos del resto de las personas que hicimos El Otro Lado, y éramos pibes que en realidad nunca teníamos, más o menos 30 y pico de años todos en ese momento, y en realidad, digamos, salvo quienes se encargaron de la parte técnica del asunto, que eran muchachos que venían de la Escuela de Cine de Avellaneda, digamos, todos nosotros, tanto los investigadores como Polo mismo, digamos, jamás habíamos pisado un canal de televisión, ¿no? Y eso fue bueno, o sea, éramos tipos todos que veníamos de la gráfica. Polo y yo particularmente veníamos del diario Sur junto con Birmacher, junto con Pablito y Santis, que creo que también estuvo ahí, y no teníamos la menor idea de lo que estábamos armando en realidad. Empezamos a construir una especie de lenguaje visual a partir de cosas que nos gustaban, qué sé yo, un clima chandleriano, nos gustaba mucho Chandler, nos gustaba mucho la novela Nell, digamos, compartíamos con Polo muchos gustos culturales. Además, digamos, a mí siempre me impresionó uno de los elementos más importantes que tuvo ese programa fueron las entrevistas de Polo, su estilo para hacer entrevistas, y en ese sentido se tejieron muchas hipótesis al respecto. Incluso hay algunos que decían que Polo tenía una clara influencia en Jesús Quinteros, el gallego ese que hace entrevistas, ¿no? El Perro de Verde, cuando en realidad nos reíamos un poco con Polo por ello, porque en realidad tanto a Polo como a mí nos fascinaba, y nos fascinaba por su modo de hacer entrevistas. ¿Saben quién? Roberto Galán. Roberto Galán, o sea, digamos, en el programa ese Yo me quiero casar y usted, digamos, eran imperdibles las entrevistas que hacía, digamos. Había 6 señores que querían casarse con 6 señoras, y había 12 historias de vida brillantemente entrevistadas, con preguntas cortas, o sea, digamos, la profundidad. Tanto Polo como Roberto Galán demostraron que para hacer una excelente entrevista no hay que preguntar demasiado. Mirá. Y fundamentalmente, bueno, digamos, a tantos años de ello, digamos, recordar esa época, recordar a Polo, me produce por un lado, digamos, un gran orgullo y también un gran dolor que ya no esté entre nosotros. ¿Hola? Sí. No, sí. Nos quedamos escuchándote. Y en algún momento también fuiste parte de Página 12 junto con Polo también. No, yo laburé en Página 30, el Polo jamás estuvo en Página 12, el Polo hizo algunas colaboraciones en Página 12, estuvimos juntos en el Diario Sur con Polo, yo estaba en Policiales y él estaba en Espectáculos en ese momento. Después colaboramos juntos en
una revista que se llamó El Tajo, que la dirigía Polimeni. En realidad, El Tajo, así se llamaba la sección de espectáculos del Diario Sur. Pero cuando cerró el Diario Sur, digamos, Polimeni se llevó no sé cómo la marca y salió una revista que se llamó El Tajo, una revista de espectáculos, en el cual también colaboramos Polo y yo, yo particularmente muy ocasionalmente, y Polo con más frecuencia, pero sí, antes de eso nos habíamos cruzado por un par de redacciones, entre ellas la del Diario Sur. Claro, yo te preguntaba porque también leyendo tu recorrido por los medios, veo también página 30, página 12, Cerdos y Peces, y pensando también en los programas que hacían con Polo, digo, había como una impronta propia de esa época, digamos, de seguir una línea que visibilice espacios y actores por ahí no tan visibilizados y contarlos de una manera quizá ligada al nuevo periodismo. Sí, o sea, digamos, uno nunca elige los sitios por los cuales anda, más bien, digamos, los sitios por los cuales andamos nos eligen a nosotros, ¿no? Y, digamos, así como alguna vez me eligió Cerdos y Peces, alguna otra vez también me eligió la revista Gente o Ámbito Financiero. En ambos lugares traté de hacer, no con demasiado buena fortuna, lo mismo que hacía en Cerdos y Peces. Pero, digamos, en el caso de laburar en espacios que nosotros dominamos, digamos, lógicamente, digamos, el otro lado y, digamos, infinidad de sitios y circunstancias en las cuales yo particularmente laburé, digamos, obviamente priorizamos más que los personajes las historias, o sea, las historias extremas nos llevan desde luego a personajes extremos. Por eso, digamos, en el programa de Polo, digamos, aparecían justamente personajes extremos que no tenían cabida en la televisión y que no lo siguen teniendo, ¿no? Porque, digamos, los personajes que salen ahora por televisión, digamos, son puestas en escena de personajes extremos, pero no son personajes extremos, sino personas que actúan de personajes extremos. Pero, digamos, me parece que por ahí pasaba un poco la cosa. Y Ricardo, te hago una pregunta. Leíamos en algunas notas sobre la honestidad de Polo, sobre lo genuino que era, lo transparente, y se me ocurría preguntarte cuánto había del Polo ficción en el otro lado, ¿no? Este historietista que se queda sin trabajo, ¿cuánto está fusionado con el Polo real, con el periodista? ¿Qué hay de uno y del otro? En un principio, digamos, estamos hablando de dos personas distintas. Se podría decir, y eso no lo debería decir yo, sino tal vez algún crítico, que el polo del otro lado era una especie de alter ego de Polito. Pero, digamos, estamos hablando de personas distintas y, digamos, en el programa teníamos la absoluta certeza de que, digamos, se trataba de dos personajes distintos. Tal vez, según algunas versiones, y según algunas teorías acerca de ese rumbo oscuro que tomó en los últimos tiempos la vida de Polo, que tal vez el personaje se haya comido a la persona o cosas por el estilo, pero, digamos, me parece que son cosas que se dicen con cierta liviandad, digamos. Polito era, qué sé yo, Polito, y eso ya era demasiado pesado como para también querer ser el polo del otro lado, ¿no? Claro. No, yo lo preguntaba más que nada en función de la autenticidad con que abordaba a los entrevistados, ¿no? Como no era un personaje que entrevistaba, sino también había una sensibilidad particular de la persona. No, desde luego, había una sensibilidad muy particular, una sensibilidad, un respeto además, digamos, una especie
ironía no agresiva, sino una ironía hasta yo diría filosófica, ¿no? Claro. Qué sé yo, no era Majul. Claro, claro. Obvio. Bueno, ese podríamos decir que es como el punto de encuentro entre estos personajes tan dispares. Exactamente. Ricardo, queremos agradecerte por habernos dado esta clase de periodismo que antes tuvimos con Martín Malarro, por atendernos a esta hora, que ya es tarde, y bueno, y se me ocurre terminar la nota. A Martín Malarro le pedimos una suerte de reflexión final para todos aquellos que estudiamos periodismo y que aspiramos a hacerlo de alguna manera decente en algún momento. ¿Y qué nos podés decir vos como hombre de la profesión y como referencia, por supuesto? Sí, mira, digamos, temo que mi reflexión va a ser decepcionante porque, digamos, vos sabés que, digamos, nunca se me ocurre en estas circunstancias, y más cuando me lo piden, claro, digamos, dar consejos, ¿no? O sea, digamos, es una limitación mía, debería poder darlos, pero, digamos, qué sé yo, lo único que puedo decir al respecto que, digamos, las contadas veces en las cuales uno ha hecho una crónica decente es porque uno se enamoró de esa historia, y cuando uno se enamora de una historia, digamos, es ubicado ante el siguiente peligro, el peligro o el siguiente miedo, el miedo de malograr esa historia con nuestra escritura, digamos. Entonces, digamos, en tren de dar consejos, digamos, yo diría que uno disfrute cuando se enamore de una historia y trate de no malograrla. Ahí está. Muchas gracias, Ricardo, y además está toda tu obra para bucear por las clases de periodismo. Te mandamos un abrazo y te agradecemos por haber sido parte de Nadar la Noche hoy. Les mando un abrazo a ustedes, fue muy agradable esta entrevista. Gracias, para nosotros también. Ricardo Rajendorfer en el aire de Nadar la Noche, y pegamos a esta entrevista una canción de Las Pelotas que en su versión en vivo fue dedicada para Fabián Polosecchi por parte del Bocha, ¿no? el que lo dice. Si supieras, de Las Pelotas, y no te pierdas porque hay mucho más Nadar la Noche.